Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sea la hora que vayas a ver este podcast. Bienvenidos a My English Experience. Soy Michael McRae, English Language Coach, y My English Experience tiene como finalidad de que puedas escuchar las historias de personas en cuanto a cómo desarrollaron su habilidad conversacional en el idioma inglés. Y en el día de hoy tenemos el privilegio de tener a un gran profesional, alguien que hace las cosas con excelencia y que ha dejado el nombre de nuestro país, Panamá, muy en alto. Él es un filmmaker y su nombre es Ariel Arauz Barnes. Bienvenido, Ariel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Michael. Gracias por esa bienvenida. Me encuentro bien y muy agradecido por la invitación a participar de este podcast. Muy entusiasmado, la verdad. Gracias a ti por haber aceptado. Did you have your cup of coffee this morning? I did. I did. A large one. All right, that's good. Was it black or just Black, baby, black. Always black. That's good, that's great. Ok, vamos como dice el dermatólogo, vamos directo al grano. Ok, Ariel, ¿cómo fue que tú empezaste a desarrollar tu habilidad conversacional en el idioma inglés? ¿Cómo surge tu viaje con este idioma? Wow. Ok. Yo en primera instancia tendría que darle todo el crédito a mis padres. Mi papá y mi mamá siempre, desde que nosotros estábamos pequeños, mis hermanos y yo, le pusieron esa importancia, ¿no? Al idioma inglés, a que aprendiéramos. Ellos sabían que de alguna forma en el futuro nos podría proporcionar algún tipo de ventaja o de abrir ciertas puertas. Entonces, desde muy pequeños, ellos dieron, o sea, pusieron ese énfasis en que aprendiéramos el idioma. Entonces, específicamente en el caso de mi papá, desde que nosotros estábamos muy chicos y hablando, obviamente, en este caso el invitado al podcast soy yo y no mis hermanos, así que hablando de mi experiencia muy puntual y particular, desde que yo tengo uso de razón, Michael, mi papá, nos sentaba y me sentaba a ver televisión en inglés. Aquí en Panamá estaba la estación de televisión local de los militares norteamericanos, el Southern Command Network, ¿no? El SCN, el Canal 8. Entonces, mi papá nos ponía a ver Canal 8 desde muy pequeño. O sea, yo tengo recuerdos de yo con 4 años empezando a ver televisión en inglés. Entonces, eh, nosotros crecimos viendo las cómicas, los cartoons en inglés. O sea, yo veía Bugs Bunny, todo lo que eran los Looney Tunes, los Flintstones, los Jetsons, todo eso, Ah, lo que era Hanna-Barbera, todo eso lo veíamos en Canal 8. Y por ahí empieza realmente, obviamente, cuando estábamos en esa etapa todavía no lo conversábamos, pero el escucharlo y el verlo todos los días eso, o sea, te va como entrenando el oído, ¿no? Y también en nosotros creó esa curiosidad por el idioma. Entonces, al inicio, los primeros años, cuando nosotros no entendíamos la mitad de lo que estábamos viendo, le preguntábamos a mi papá qué dijeron aquí, qué dijeron acá, y mi papá nos traducía siempre con mucha paciencia, con mucha disposición. Eventualmente, o sea, en la medida que uno va creciendo, estoy hablando en primaria, entonces ya el uso del diccionario, nos enseñaron a usar el diccionario inglés-español, entonces mi papá nos traducía algunas cosas y otras cosas es como que búscalo en el diccionario, o sea, no sabes esta palabra, búscala en el diccionario, ¿no? Entonces por ahí va ese temita, ¿no? Entonces, crecimos, pasamos toda la vida viendo, la infancia, la adolescencia viendo este canal. No quiero decir que no es que no veamos cosas en español, exacto. en otros canales sí, lógicamente sí,
pero bueno, crecimos viendo o sea, programas, películas, de todo de Canal 8 y esto combinado con la enseñanza, vamos a decir, gramatical del colegio donde yo estaba, porque el inglés no era el fuerte del currículum académico en el colegio al que yo asistí, pero sí hacían gran énfasis en gramática. Entonces, esa combinación de escucharlo, de repetirlo en casa, porque nos gustaba, junto con la gramática, va desarrollando eso, ¿no? Y finalmente yo siempre digo que lo que a mí me soltó la lengua, por decirlo así, es que cuando yo tenía 15 años, mis padres hicieron un gran esfuerzo y un gran sacrificio para enviarnos a mí y a mi hermano de intercambio a Estados Unidos. Yo me fui de intercambio a los 15 años a Dakota del Norte. Como te podrás imaginar allá, no quiero decir que nadie, pero muy pocas personas hablan español. Yo no llegué a hablar Exacto. español allá con nadie, la verdad. Entonces, estar en ese ambiente, lógicamente, te obliga a desenvolverte. Y de nuevo, fue como ese punto en el que ya, o sea, pude como poner en práctica todo esto que venía aprendiendo, ¿no? Y con ese viaje fue que a mí se me soltó la lengua, ¿no? Eventualmente ya después, años después, me gradué de la escuela y de nuevo tuve la dicha, la fortuna de irme a estudiar afuera, a hacer mi universidad en Missouri Wow. y lógicamente ya estudiando en la universidad, pues es una combinación de cosas entre sí, o sea, hablarlo, pero también leerlo, porque lógicamente Amén. todo es en inglés, Sí es. comprenderlo, el vocabulario, todo lo demás, entonces es como ese cierre, digo, uno siempre sigue aprendiendo, Exacto. pero es como ese punto ya de fluidez, ¿no? O sea, eh, mi papá siempre me decía, desde que yo estaba pelado, que el día que yo empezase a soñar en inglés, ese era el día que ya tú sabes que eres bilingüe. Y nada, y Wow. eso sucedió estando lógicamente afuera, estudiando afuera y viviendo afuera. También me pasó y no miento, o sea, yo estando allá lógicamente y viviendo en inglés, hablando inglés todos los días, empecé a soñar en inglés. Y me acordé de mi papá y dije, ¿sabes qué? Creo que oficialmente soy bilingüe, ¿no? Así que esa es más o menos la historia, Michael, de eso, de cómo yo, a través de los años, porque lógicamente no es de la noche a la mañana, pero a través de los años, Exacto. desarrollo esa habilidad, ese gusto por el idioma, tanto conversacional como lectura, comprensión, todo, ¿no? Me ha gustado mucho todo lo que has dicho. Han sido cosas que yo se lo he dicho a los coaches y a otras personas que me ha tocado ayudarles a desarrollar su habilidad conversacional en el idioma inglés. Tocaste un punto muy importante, la influencia de los padres. Es de suma importancia que los padres, si hablan inglés, háblenle a los niños en inglés. Los idiomas son un legado, así sea que estén en el vientre de la mamá, háblele en inglés a ese niño. Él está como un sponge, una esponja absorbiendo. Cuando nace el bebé, sígale hablándole en inglés y también en español si gusta, pero que el niño pueda ser bilingüe. Dijiste algo, o sea, tu papá los ponía a ustedes a ver televisión en inglés. Y me acuerdo, o sea, Southern Command Network fue un canal que influyó mucho en muchas personas para que hoy puedan hablar inglés. Y lo que tú decías, Flintstones, El Oso Yogi y muchas producciones de Hanna-Barbera, eso lo daban los sábados en un programa que se llama Just for Kids. Dijiste Exacto, otra cosa muy importante, no solamente la parte inmersiva, sino que hubo una combinación que fue el mismo principio que a nosotros nos ayudó en el idioma español. Nosotros comenzamos a hablar español primero y entonces fue claro. en el colegio que nos hablaron de gramática. Y ese es el orden correcto, porque mucha gente detesta la gramática porque, si no lo sabes hablar, entonces, ¿cómo me vas a mostrar algo que no conozco? Me gustó mucho eso. También fuiste de viaje, o sea,
tú donde ibas era inglés, 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 inglés. Eso fue muy bueno. Y mencionaste el uso del diccionario. O sea, y me alegra que lo hayan escuchado de ti. Y de eso se trata este podcast. Que no sea Michael el que diga las cosas, sino que puedan escuchar las historias de otras personas que le van a decir la misma cosa y también cosas que yo jamás antes en mi vida había escuchado, que le van a ayudar a manejarse conversacionalmente en el idioma inglés. Ariel, ¿tu papá habla inglés? Mi papá habla inglés, sí. Perfect. Excellent. And your mother? Ella se defiende, no tiene quizás esa fluidez, pero sí lo entiende muy bien y sí, o sea, ella se comunica, Yes. ella logra Perfect. comunicarse, no tendrá quizás la fluidez, pero sí se comunica, sí, o sea, no es que cuando se va de viaje pasa páramos con el idioma ni nada de eso, gracias a Dios, pues lo maneja lo suficiente como para get around, ¿sabes? Exactly. Very good. Thank you so much. Ariel, ¿a ti te gusta el idioma inglés? ¿Te gusta hablarlo? A mí me encanta el idioma inglés. ¿Sabes Me por qué hago encanta. esa pregunta? Porque yo me he encontrado en este viaje ayudando a gente que cuando yo le pregunto, ¿te gusta el inglés? Me dicen, no, pero lo hablan. Entonces yo dije, wow, this is incredible. Ok, Ariel, ¿cómo tú te has mantenido? Porque nosotros estamos en un país hispanohablante, Panamá. Entonces, ¿cómo tú te has mantenido en contacto con el idioma? ¿Cuáles han sido los mecanismos que te han ayudado a ti a no perderlo? Porque sabemos que si se deja de hablar y todo lo demás, se pierde. Entonces, ¿qué te ha ayudado a ti, Ariel? Bueno, es una combinación de cosas, ¿no? Eh, uno, de nuevo, como crecí viendo películas y televisión y series y demás en inglés, yo hasta el sol de hoy me mantengo viendo todo lo que pueda en inglés. Eh, eso es lo primero. Yo no veo las cosas dobladas, ni aunque sea en otro idioma. Ojo, pues, yo puedo ver películas en alemán, en francés, las veré con los subtítulos o lo que sea, pero siempre me han gustado los idiomas. No sé si es un tema de los sonidos, los acentos, ¿verdad? Entonces, me he mantenido viendo cosas siempre en inglés. Eh, Leo mucho en inglés, leo lógicamente en español también, lógicamente, pero si yo te mostrara la pequeña, no sé, colección de libros que tengo, no te exagero cuando te digo que el 80% son libros en inglés. Yo leo más en inglés que en español cuando es lectura que busco, ¿no? O sea, lógicamente, con mis clientes, lo que sea aquí en Panamá, nada, todo en español y toca todo eso, ¿no? Pero los libros que yo tiendo a comprar y todo lo demás están en inglés. O sea, esa es una forma que me he mantenido. Y lo otro también es lo tercero serían los trabajos. No solamente en lo que hago ahora, sino antes de yo dedicarme a lo que me dedico actualmente, que es el cine, que es la producción de videos, etcétera. Yo tuve otros trabajos y en todos mis trabajos, desde que yo me gradué de la universidad hasta la fecha, yo con mi propio negocio, en todos mis trabajos me ha tocado hablar en inglés, escribir en inglés, comunicarme en inglés, en todos, sin excepción. Entonces, eh, eh, ya te digo, creo que por ahí va el asunto. O sea, yo todas las semanas, desde que yo me gradué de la universidad, no te exagero, yo todas las semanas, en algún momento me toca hablar en inglés por temas de trabajo. Entonces, es esa combinación entre contenido que consumo, audiovisual, la lectura y mi trabajo. Así es como he mantenido. Claro, desde el momento que ese no es el primer idioma de uno. Ponte, yo regreso de Estados Unidos hace esos 200 años graduado. Uno, uno va perdiendo un poquito, o sea, si uno no lo practica, es como cualquier cosa, ¿no? Uno va perdiendo un poquito eh, acento, pronunciación por aquí de algunas palabras, etcétera, etcétera,
porque hay una diferencia entre hablarlo todos los días, de lunes a domingo, ¿verdad? A que lo hables una vez a la semana, una vez al mes, etcétera. Entonces es importante como mantenerse activo si uno quiere mantener esa fluidez, ¿no? Gracias. ¿Qué recomendaciones tú les haces a la gente que nos está viendo o que vayan a ver este podcast? ¿Qué recomendaciones les haces a ellos? Gracias. Recomendaciones para la gente que está aprendiendo inglés, que quiere aprender inglés, que quiere practicar su inglés. Yo creo que lo primero es combatir la pena. Eso es lo primero. O sea, con el inglés y con cualquier idioma somos muy self-conscious, ¿no? Entonces, tenemos pena de equivocarnos, pero solo equivocándonos, como con cualquier cosa, es que realmente viene el aprendizaje, ¿no? Entonces no tengan pena de equivocarse. Uno, dos, júntense con gente que impulse ese aprendizaje en ti, ¿no? O sea, no aquellos que, no sé, se van a burlar de ti porque te equivocaste o lo que sea, sino más bien, o sea, rodéate de personas que entiendan que estás en ese viaje de aprendizaje, de práctica, etcétera, y que te apoyen de esa forma, ¿no? Tú hablabas de los padres, pero también están tus amistades, tus colegas, etcétera, ¿no? Entonces, lógicamente, si tienen la posibilidad de tomar cursos y coaching con personas como tú, Michael, pues belleza. El caso de que no, igual hay que complementar con otras cosas, de nuevo, la lectura, ver películas, televisión en inglés, ver contenido en inglés, o sea, esa combinación de escucharlo, de hablarlo, de leerlo, porque para hablarlo necesitas vocabulario y el vocabulario proviene de la lectura y de ver televisión en inglés, de ver series en inglés, etcétera. Yo siempre, siempre, siempre aconsejo ver las cosas sin subtítulos y es difícil, pero te obliga a prestar atención, te obliga en esa palabra cuál es, y si no, o sea, si eres texto y no lo quieres decir subtítulos, bueno, míralo con subtítulos en inglés, para que desarrolles ese vocabulario en inglés, ¿no? Entonces, eso serían mis recomendaciones, Michael, no sé, al que le sirva, ¿no? Ariel, tú no quieres un coach de inglés. Todo lo que tú has dicho es lo que yo le digo a la gente. Y me alegra que tú lo hayas mencionado y que no haya salido de mi boca. Hablemos un poco acerca de el inglés en el mundo del cine. Aquí en Panamá se ha presentado algo. Años atrás, todas las películas estaban en inglés con los subtítulos en inglés. Perdón, en español, estaban subtituladas. Pero ahora ha ocurrido algo. Hay películas que están ya más dobladas a que subtituladas. Mi pregunta para ti es, ¿tú crees que eso influye mucho en el aprendizaje de la persona si quiere aprender a hablar inglés o cómo le afecta? No sé, seguro, seguro, porque yo creo que con todas las cosas, por naturaleza, nosotros los seres humanos tendemos a irnos hacia lo más cómodo, ¿no? La situación que sea. Cuesta un poquito salirse de la zona de confort. Entonces, claro, hoy día tú vas al cine eh, y, y no sé, llegas al establecimiento y tienes una misma película en una sala en inglés subtitulada y la tienes en otra en español doblada. La gente tiende a irse a verla doblada, ¿no? Porque es más fácil, pues. O sea, le quitas, vamos a decir, le quitas ese trabajo, entre comillas, de tener que leer los subtítulos, ¿no? Así que yo sí creo que afecta. Yo creo que si una persona está, de nuevo, en ese journey, en ese proceso, en ese viaje de aprender y de querer aprender, es obligarse a sí misma a tener esa fuerza de voluntad de salirse de su zona de confort e ir a una sala donde la película esté en inglés. Sí, va a estar con subtítulos, pero oblígate a ir a verla en inglés de nuevo. Con eso viene el tema.
del oído, de acostumbrarte a escuchar, ¿sabes? Cómo se pronuncian las cosas. Y si eres curioso, de nuevo, ese deseo de buscar qué significa esta palabra, qué significa esto otro que dijeron, porque también, y tú lo sabes, muchas veces hay subtítulos que están, o sea, están mal traducidos, también, sobre todo con el humor, los Así es, chistes se traducen distintos, no es que están mal traducidos a veces, sino que traducen el chiste de una manera que sea gracioso, digamos, para el latinoamericano, pero el chiste es otro. Entonces, así es. nada, está en esa curiosidad de la persona de buscar, ok, realmente esto que dijeron qué es, y me siento a buscar. Bueno, hoy día, lamentablemente, muy poca gente saca un librito llamado diccionario, sino que, bueno, o sea, tienes el Google Translate o lo que sea, ¿no? Esto, pero igual, es una manera de aprender y de nutrirse, ¿no? Perfecto. Now, ¿cuál ha sido, o sea, cómo sientes que el idioma inglés ha contribuido a tu vida? O sea, eres filmmaker, me imagino, obviamente, en base a todo lo que nos has narrado en el día de hoy, o sea, has conocido personas de otros países, o sea, quiero que la gente te escuche a ti en cuanto a la ventaja, la gran ventaja que se tiene al dominar un segundo idioma como lo es el inglés. Bueno, lo divido quizás en, como que en dos momentos de mi vida profesional. El antes de yo meterme a esto del cine y el después meterme a esto de la producción audiovisual. Yo antes de esto, de nuevo, recién graduado de la universidad, eh, empecé a trabajar aquí en Panamá y durante mis primeros 5 o 6 años de experiencia laboral, de nuevo, tuve la fortuna de trabajar, llegar a trabajar en 3 multinacionales distintas. eh, y no es lo único, pero el inglés es gran parte de eso. O sea, yo en esos 3 trabajos, tenía que tratar con gente de afuera y con gente en la empresa que nada más habla inglés, porque muchas de esas multinacionales, por lo menos sobre todo en esa época, que estoy hablando al inicio de los 2000, eh, mandaban era ejecutivos de afuera a ser el gerente general o el VP de esto o de lo otro. Entonces, son personas que ni siquiera hablaban el idioma español, ¿no? Entonces, eso, las comunicaciones en esas empresas por correo, todo era en inglés. Así fuese inclusive entre colegas aquí en Panamá. En esa época, no sé hoy día, pero en esa época no, por exigencias de la empresa misma, de que el día de mañana tienes que copiar a alguien en ese correo, todo tenía que ser en inglés, ¿no? Entonces, y de nuevo, luego, entonces en la segunda etapa, vamos a decir, y en la etapa actual, eh, yo me meto a esto de la producción, y sí, o sea, el cine es parte de lo que hago en el cine, muchos términos, etcétera, etcétera, realmente son en inglés, y algunos términos en español están adaptados del inglés, pero más allá de eso, pues a mí me toca, yo hago videos y contenido para empresas, para clientes, y por el tema del inglés he podido tener clientes de empresas multinacionales. Eh, eh, Eso ha sido un edge, una ventaja, porque Yes. quizás pues toca lidiar con algún ejecutivo que no habla español. Me ha tocado que estos clientes me han enviado de viaje a producir cosas fuera de Panamá. He tenido de nuevo esa dicha, esa fortuna, y lo hacen no solamente sí por el trabajo que yo realizo y todo lo demás, y la dedicación, el profesionalismo y todo lo que quieras, pero también es porque, bueno, este tipo lo podemos enviar porque en efecto, él allá puede ir y conversar con quien tiene que conversar y dirigir a quien tenga que dirigir para el video, ¿verdad? Correcto. Entonces, es un idioma que me abrió las puertas el día uno y que me las ha mantenido abiertas a lo largo de mis 22 años de estar trabajando. ¿Sí? Ariel Araúz, has dicho todo en este podcast en el día de hoy.
¿Tienes recomendaciones finales para los que nos están viendo? ¿Algún consejo? ¿Algo por el estilo? Bueno, aparte de las recomendaciones que ya habíamos comentado, más bien, o sea, reforzar lo que habías dicho, yo creo que el tema de los padres, a veces quizás los papás no hablan inglés, eh, eh, pero es importante que aunque no los hablen, entiendan esa importancia de que los hijos lo aprendan, lo desarrollen. Entonces, buscar las formas dentro de los recursos, dentro de los medios o las limitantes que puedan tener de que los hijos aprendan, ¿no? Esa es mi recomendación, o sea, yo por experiencia propia, por lo que veo en mis hermanos también, que han tenido una experiencia muy similar a la mía, mis amistades, mis familiares, los que hablan el idioma. Nada, hay una diferencia, de nuevo, en el tipo de oportunidades que se les han presentado, que han podido experimentar. Entonces, eh, los adultos que están escuchando, pues nada, son personas con criterio, que ellos tomen sus decisiones, pero los padres de familia que puedan estar escuchando, empujen a sus hijos, empújenlos a que aprendan el idioma, es algo que les puede cambiar la vida, ¿no? Muchas gracias, Ariel. Eso ha sido todo por el día de hoy. Pueden contactar a Ariel Araúz Barnes en su cuenta de LinkedIn. Búsquelo en LinkedIn como Ariel Araúz Barnes. Ariel, thank you so much. May God bless you and see you soon. Take care. Dios le bendiga. Bye bye. Gracias, Michael. Gracias por la invitación. Nos vemos. Gracias a ti. Cuídate.